Buena tarde tengan todos ustedes este día 16 de agosto del año 2025. La transmisión va a ir con un poco lo que es el reporte de actividad solar. Como pueden ver, ya no hay bastantes conformaciones de manchas solares, afortunadamente. Ya se delimita una condición menor en condición a las formaciones. Sin embargo, lo que estamos justamente de cara al sol es la posición de polaridad negativa, lo cual ha mostrado una disminución significativa en cuanto a la conformación y a la actividad. Por otra parte, la cara de polaridad positiva que se encuentra en la cara oculta ya en estos momentos sí sigue presentando todavía lo que es justamente un punto de actividad regular, lo que fueron las conformaciones de las regiones activas 41-36, 41-39, 41-43, que dieron paso a la conformación de un grupo de manchas solares 41-68 y 70 y 72 respectivamente, conocida como brecha magnética. Esta zona activa se encuentra en la cara oculta del Sol, por lo cual no representa un peligro o amenaza en cuanto a la actividad dominante que pueda estar presentando. En cuanto a las condiciones de filamentos y desprendimientos superficiales solares, van a ser continuos, ya en menor medida, pero sí siguen siendo continuos a medida que se sigan generando estos ajustes dinámicos en cuanto al sol. También en cuanto al clima, bueno, ahorita ya la nube ya va a empezar a bloquear lo que es el sol en unos 7-8 minutos más, en lo que va avanzando la nube. También va descendiendo el sol. Voy a abrir lo que es tema en cuanto a lo que se explicó desde julio del año 2025 y respectivamente ya las publicaciones que se fueron dando, esto respectivamente cada 15 días. En cuanto al clima, la significativa de agosto, que fue la correspondiente ante la situación ya de los huracanes delimitados, y que se estaba mencionando que era justamente para la segunda semana de agosto cuando entrarían ellos en forma. Bueno, en cuanto a este tema, vuelvo a remarcar que se ha generado a partir del año 2023 todas estas variaciones, modificaciones en cuanto a las corrientes de chorro, las proyecciones térmicas, las oscilaciones, todo esto por la ubicuidad terrestre que se generó, o el movimiento del eje terrestre, que es un poco de más de 1.3 grados, el cual se generó. Y les recuerdo y vuelvo a recordar y hacer énfasis que ante este proceso se están generando variaciones y modificaciones importantes en todos los aspectos climáticos presentes en la cotidianidad. Para algunas personas ya lo han notado a partir de cerca de 2 años, ya con las variaciones más importantes respecto al clima. Mencionaban por ahí ciertas condiciones del norte de México. Esto a lo mejor no lo recordarán. En todo caso, no estará ya existente los videos, porque se eliminaron muchos videos del pasado de Facebook. Esto a partir de julio 2025, de acuerdo a su normativa. Pero en algún momento yo expliqué en un video que cuando hice el recorrido para la región del norte de México, principalmente Gómez Palacio, fui haciendo un recorrido ya de regreso y preguntando con la gente en cuanto a lo que eran las condiciones del clima, cómo era lo que veían, qué es lo que percibían, justamente dadas las circunstancias. No contaba con mucho espacio, ya que fue un viaje bastante limitado ante ciertas condiciones, y en específico hay una persona con la cual en algún momento le comenté si podía volver a regresar y preguntarle de él en cuanto a una duda que surgió y
que yo sin comentarla fue justamente lo que él lo sacó a flote, fue que él ya había notado un cambio directamente en la posición del sol a la salida en cierto día, cierta fecha, cierta hora, que había notado un cambio significativo, que había notado año con año, siempre viendo el punto desde donde se encuentra su taller. Está ubicado en la carretera Panamericana número 57 en San Luis Potosí, y que él mismo se había dado cuenta de estas características peculiares, ya que hay un frente de cerros en esta disposición, es cercano al límite entre San Luis Potosí y justamente ya con la capital. Y él había mencionado que había visto estas variaciones, qué es lo que significaba, si estaba loco, no estaba loco este señor. Ya le empecé a explicar un poco de lo que era el tema. No sé si nos esté siguiendo, ya que lo tomó como entre con miedo y cierto escepticismo a lo que se estaba planteando, lo que le había comentado. Pero esta persona sí le había comentado que en cuanto a las condiciones del clima del norte sí iban a haber justamente modificaciones importantes en cuanto a las condiciones de lluvia y de viento principalmente, ya que toda esta zona del norte de México uno pensará que es una zona desértica por excelencia. Sin embargo, hay temporalidades y siempre ha registrado puntos de temporalidades en el pasado que delimitaban ciertos caudales de río, eran muy importantes en cuanto a la lluvia. Ante el tiempo que duraban estos procesos de lluvia, en el pasado antiguo era mucho más marcada esta condición de lo que se generaba principalmente, y más que nada ante este cambio que se había presentado lo notarían. Unos comentarios recientes confirmaron esta situación, que habían visto lluvias que no se habían notado cerca de más de 15 años, y esta situación se va a ir generalizando en toda esta región del norte de México. No significa que dejen de haber temporalidades de calor o de frío, justamente por las condiciones, pero en cuanto a los flujos de paso ya ha sido muy evidente en estas regiones de México. En la zona centro se han ya visto en rotación continua de nubes ante frentes de tormentas menores, lo cual pueden potencializar nuevamente la aparición o manifestación de tornados principalmente. Todos estos signos característicos los pueden tener ustedes en ciertas regiones donde viven, que si ya notan un poco más la caída de lluvia, que si ven ciertas características en el viento que no son habituales cada año. En cuanto a ciclos de cosecha, igual también habría notado ciertas condiciones significativas de cambio, pero todo esto es parte de la indicación de lo que se ha estado generando esto a partir del año 2023. Todos estos cambios atmosféricos, que vaya la redundancia, el cambio atmosférico modifica el clima, y es lo que se ha estado viendo. Todas estas modificaciones, variaciones importantes en cuanto al clima, se deben justamente al ajuste en la proyección térmica de la Tierra, ya que al generarse este proceso de inclinación se están generando nuevos puntos térmicos que están influyendo directamente en el ciclo tanto terrestre como atmosférico, que están impulsando nuevas masas de corrientes térmicas, y consigo todas las modificaciones pertinentes, principalmente en las condiciones donde antiguamente había corrientes de viento. Se están modificando, se están empujando unas regiones más al norte, otras regiones más al sur. ¿Qué es lo que ocurrió con este huracán? ¿Y qué es lo que se va a ver con los siguientes huracanes? Han notado los climatólogos, esto ya a partir de estas 2 semanas principalmente, lo que concierne al respecto de ellos, del clima, que ya han visto un favorecimiento de empuje al oeste, que no era normal y no es normal dadas las características de los factores ciclónicos que se presentan en el Caribe. Y esta condición es
parte de la apertura de lo que se va a estar generalizando continuamente, esto durante 8 años más en el futuro, por lo cual toda la cadena de huracanes que se estén presentando muestra 3 vertientes que ya lo comenté en las publicaciones, que es la principal, es la del Atlántico, que recorre hacia el Caribe, pero entre estas 2 vertientes hay 2 puntos de paso significativos. El punto de división se ubica frente al litoral y las Antillas del archipiélago caribeño, que estarían generando 2 puntos de distribución distintas. Uno, el que recorre las Antillas menores, Antillas mayores, para dirigirse a la costa este de los Estados Unidos, esto con probabilidades regulares de impactos como así de paso, para proyectarse posteriormente al Atlántico Norte, y las regiones de las Antillas menores, que estarían dando el paso ya dentro de toda la zona de islas que corresponden al Caribe, tanto en la posición límite como en la posición central, y asimismo un punto de desvío ubicado en el centro de Centroamérica, que da el paso al salto hacia las regiones del Pacífico. Esto es nuevo, esto es lo que se va a estar generalizando a partir de septiembre, octubre principalmente, dadas las características, y en cuanto a las regiones del Golfo también se estarían generando variaciones y modificaciones importantes en cuanto a la conformación y formación de huracanes nuevos que se estén proliferando principalmente en las regiones límites del Golfo de América y Golfo de México, a medida que se generen los puntos de movimiento y principalmente todo el desplazamiento de masas de corrientes de la meseta central de los Estados Unidos para bajar al Golfo e ser impulsados hacia la región de México, esto en su cercanía. Todas las condiciones que se presenten directamente en la región del centro de México favorecería en mucha condición tanto a la precipitación de lluvia en cantidades torrenciales como las cantidades de velocidad del viento, que incrementarían significativamente a medida que se desplazan todas estas cantidades de humedad, y asimismo el potencial de formaciones de tornados, principalmente en las regiones del valle, lo que es la región de Puebla y secciones que componen ya todo el conjunto del eje neovolcánico central, tanto en las regiones de Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco y partes de Aguascalientes. Esto a medida que se generen todos estos emplazamientos masivos de corrientes de viento, que lo verán en un futuro no muy lejano. Este año ya se vieron ciertas condiciones de premanifestación, pero ya serían en un punto muy habitual el poder ver y observar todas estas variaciones significativas en cuanto al clima. Esto no es una condición aislada, ya que en distintas regiones del mundo se van a ir viendo justamente todas las condiciones que se van a estar generalizando, que se van a ir viendo principalmente esto como punto de apertura después de julio del año 2025, que han estado haciendo estas publicaciones en cuanto a las temáticas del clima por meses, julio, agosto, lo que viene justamente en septiembre, que es un poco más complejo y se necesitan observar ciertos patrones de observación para poder confirmar toda esta configuración nueva del clima y lo que está por generarse. Toda esta de las condiciones, todo este nuevo cambio atmosférico, todas estas modificaciones, lo vuelvo a repetir, que se ven actualmente en estas fechas, principalmente desde el año 2023 a la fecha, son indicadores de que ya ocurrió todo este proceso
de ajuste atmosférico en una gran escala, en que no van a disminuir, no se ven condiciones de temporalidad estable, pero muy cortas. Pero en cuanto a las condiciones extremas, ante las situaciones más relevantes que se puedan presentar con clima extremo, van a ser más evidentes constantemente. Y este huracán es solamente la apertura, porque después de él, cuando ya se ubique Erin frente a las costas de los Estados Unidos, se van a ir viendo condiciones cada vez más consistentes entre todo el flujo que se va a ir delimitando de formaciones ciclónicas constantes. Todo esto por el empuje de las ondas tropicales que vienen principalmente desde África y que entran directamente a las regiones del Atlántico Central, y se van a ir viendo todas estas fases de desplazamiento. Pero esto no finaliza en la condición principal de noviembre, ya que se ven trazas significativas que se puedan generar durante noviembre hasta mediados de noviembre, y en diciembre con la modificación térmica que se vaya a generar, principalmente ya esto en el solsticio de invierno, se van a ir viendo condiciones de tormentas invernales cada vez más severas e importantes en cuanto a la intensidad, la caída de nieve y las velocidades récord de desplazamiento, principalmente de las nubes, las manifestaciones de ciclogénesis directamente en toda esta región del hemisferio norte. Pero todo este punto de apertura tiene que ver en coincidencia justamente con las variaciones térmicas más importantes, que son primavera, verano, otoño e invierno. Y lo que es lo más significativo para este mes es justamente la temporalidad del otoño, que va a marcar un antes y un después en cuanto a las conformaciones ciclónicas. Porque es que los ciclones tienen un punto de incremento tan significativo, y es que tienen que ver bastante con la interacción dinámica que se gesta principalmente en la dinámica atmosférica. Todos estos flujos de corrientes en chorro que se ven alterados, las proyecciones justamente de los flujos en chorro que se van a ir viendo en los próximos meses en cuanto a zonas de colapso con ventarrones inusuales que van a alcanzar 80, 100, 110 kilómetros por hora, a medida que se vayan generando todas estas variaciones de ajuste cada vez mayor. Esto sin importar la temporalidad, y realmente va a ser muy evidente mientras las condiciones preestablecidas van a indicar ciertas fechas o de observación en cuanto al clima, que si veían cierto punto de temporalidad, puntos de cosecha, puntos de condiciones ya establecidas, van a ir viendo justamente esta fase de desfase inicial en cuanto a un recorrimiento cercano de 3 semanas o incluso un mes directamente en ciertas regiones donde van a haber alteraciones tanto en las cosechas, que es uno de los indicadores más significativos. La naturaleza es muy sabia ante estas circunstancias. Es muy improbable y hasta imposible modificar la condición natural del comportamiento de las plantas cuando se trata del clima, y lo mismo va a ocurrir con ciertas condiciones de animales migratorios. Pero lo más evidente ante nosotros es ver el cambio significativo del clima, todas estas potencialidades que se están generando en formaciones de huracanes, en formaciones de ventarrones, en incremento térmico, en disminución de la temperatura en ciertas horas de la madrugada, del amanecer, o en ciertos días con condiciones anómalas. Es justamente por todas estas modificaciones importantes, significativas
clima, ante las condiciones atmosféricas y todo lo que se va a estar generalizando en los años por venir, y que realmente este año, como lo mencioné desde el principio del año 2025, este año es la apertura. En este año comienza el ciclo más grande de cambio en cuanto a las condiciones atmosféricas, y que realmente es bastante delimitante lo que va a ocurrir en tiempo y en forma, en toda condición de manifestación. ¿Por qué ven errores los meteorólogos en cuanto a sus condiciones de predicción? Que uno pensarán son rayones de niña, o como lo puso este meteorólogo, los espaguetis, pues realmente son trazas irregulares que se están generalizando. Son errores de cálculo en cuanto a los cómputos, porque vuelvo a mencionar, antes el clima estaba establecido, antes el clima tenía condiciones preestablecidas de observaciones de años, en cuanto a si hay un punto de movimiento de baja presión y alta presión, están interactuando durante tanto tiempo, y durante tanto tiempo se genera la alteración. En X zona se ve el comportamiento en tal punto, se generan variaciones térmicas en esta región bajo estos parámetros del día, noche, y consigo se van armando los modelos climatológicos. Pero ¿qué es lo que sucede actualmente? Que al modificarse todas las corrientes elevadas del viento, al generarse una proyección distinta térmica, están generando puntos irregulares en cuanto a los a los modelos, sino que a la observación física real de las regiones, y tienen que hacer ajustes de parámetros, ajustes de lectura, para que se actualicen los modelos, ya no en una proyección, sino que tienen que ser en tiempo real. Y todas estas modificaciones suceden en cuestión de 15-20 minutos y modifican todo el panorama de observaciones en cuanto a un modelo climatológico. Entonces no es una condición buena para algunos meteorólogos, porque hace repensar y revalidar ciertas condiciones de observación, hace concientizar ante lo que se está ocurriendo, que son constantes que no se están generando en una condición preestablecida, que son modificaciones nuevas que se están generando en tiempo real y que modifican todos estos parámetros, que es lo que sucedió con el huracán Eric. Antiguamente las proyecciones de huracanes no mostraban un desfase tan significativo. Si ellos indicaban, miren, desde este punto corta el huracán para generar un ascendente noroeste, suroeste, oeste, en general en la región del Caribe, créanme que coincidían directamente, que no había modificaciones ni siquiera por desfases de 30 o 10 kilómetros. ¿Y qué es lo que se vio con el huracán Erin en estos días? Que se vio un desplazamiento significativo de más de 123 kilómetros en el punto de elevación donde empezaría a recorrer su recorrido hacia el noroeste. Y eso es realmente significativo. Mencionaban por ahí, y realmente hasta me han estado diciendo, no, es que eso no significa nada, esto no es determinante ni nada. No, créanme que sí, porque un huracán no se mueve tan fácil. Si de por sí ciertas condiciones climáticas se ven limitadas por condiciones de empuje o de movimiento, de desplazamiento, los huracanes son tan estudiados y tan calculados a un grado de exactitud que ocupan unos modelos matemáticos impresionantes para poder determinar ciertas condiciones, para coordinar y contemplar las modificaciones que se están generando. Cuando se generan estas variaciones son altamente significativas, porque rebasan escalas y modelos de cómputo que se ocupan, pero en megacomputadoras realmente, que realizan miles de cálculos por segundo para intentar
a modular y generar todas estas especificaciones directas en cuanto a las condiciones que se están observando, y realmente el que ocurran modificaciones tan significativas de movimiento de 2, de 3 grados o más de 150 o 200 kilómetros en un huracán no es bueno. ¿Por qué? Porque rebasa incluso la comprensión de cómputo avanzado, porque se están viendo modificaciones importantes a gran escala. Y esto no son palabras menores y realmente no son condiciones menores las que se están generalizando. Y cuando uno menciona que el clima cambió es porque está cambiando, y cambió directamente desde su propia raíz, y la propia raíz es el mismo entorno global el cual domina. Cuando se generó esta modificación significativa del eje terrestre, yo hasta lo publiqué, lo puse como un texto realmente corto, porque para mi percepción sí fue realmente impresionante el ver una modificación tan significativa del eje terrestre. Y ya a estas alturas, pues en cierto punto me impresiona y no me impresiona lo que se está generando, porque uno ya lo tenía contemplado desde antes. Y realmente son condiciones que se están generalizando, que se están generando a una escala significativamente brutal, porque lo que se viene todavía de estos ajustes climáticos a gran escala, lo que estamos viendo es justamente una apertura, y todavía lo que se viene es justamente modificaciones importantes. Y créanme que este huracán Erin va a dar de mucho de qué hablar cuando pase las regiones de Puerto Rico para acercarse a las Antillas Mayores, y de que va a llegar en un punto en que va a rebasar por minutos la escala categoría 5, lo va a hacer. Y realmente no es una condición en la cual me enaltezca o un superego es que ya está ocurriendo y va a ocurrir con mayor frecuencia. Huracanes que en cuestiones de 5 o 6 horas intensifican su categoría, impresionan a los mismos meteorólogos, los deja boquiabiertos, porque nunca se habían registrado estas modificaciones. Normalmente un huracán categoría 1 pasaba alrededor de 27 a 28 horas para pasar a una siguiente categoría, y esto era muy significativo. Y a medida que pasaba por ciertos entornos térmicos, de velocidad del viento, cantidad de humedad, interacción con ciertos flujos de corrientes, se veían justamente estos parámetros significativos en cuanto a la intensidad. Pero ¿qué es lo que sucede con los huracanes actualmente? En cuestión de minutos escalan directamente a una potencialidad mucho más elevada. Y ustedes mismos lo están viendo, lo están comprobando en cuanto a las publicaciones. Ya si no confían en las mías, yo les digo, pueden ver en otras páginas, si quieren comentarlo de otro modo, pero háganlo en otras páginas. Aquí yo realmente sí estoy haciendo un esfuerzo individual bastante complejo, porque no es un grupo de 20 o de 30 personas que esté detrás mío. Directamente, indirectamente sí, ante lo que están publicando en agencias directas, en observaciones satelitales y en ciertos parámetros mucho más complejos. Pero en cuanto al cálculo independiente y ante las condiciones que yo estoy observando en generalidad, sí, realmente no es un panorama sencillo lo que viene, ni mucho menos lo que se va a observar. Pero créanme que con estas condiciones de estos huracanes es realmente significativo. Tan solo lo que ocurrió con Otis el año pasado, en cuestión de 30 minutos escaló de categoría 2 a categoría 3, y en 2 horas ya estaba cruzando el umbral de categoría 4, para que posteriormente de esa categoría en 15 minutos alcanzara una categoría 5. Entonces a mí en este aspecto realmente es muy significativo lo que se está generando, se va a generar. Y yo realmente cuando me menciono y comento sobre estas condiciones de huracanes y de lo que se viene, ahorita lo vemos de forma semi aislada,
pero cuando se acerca el punto de una progresividad constante, ahí sí realmente es ponerse a preocupar uno en cuanto si vive en unas zonas de riesgo, qué tan comunicado, qué tan incomunicado pueda quedar uno, qué tan susceptible puede ser uno ante ciertas condiciones agrestes y del clima que se van a ir generalizando. Pero como tal, habrá quien me diga, no, pues tú mientes, el eje de la Tierra no se mueve y todas estas circunstancias, pero pues ante otros observatorios que llevan años con mediciones un poco más concisas directamente, porque ocupan equipos fijos y telescopios de observación astronómica más allá de 3000 milímetros para poder contemplar ciertas condiciones del espacio profundo. A ellos no se les escapa la medición ni el movimiento de las estrellas. Y si yo con un telescopio semisencillo que tuve que modificar para poder hacer estas observaciones hasta incluso del Sol, uno se da cuenta cuanto y más ellos, cuanto y más los parámetros, cuanto más y uno entra y ve las listas de modificaciones de posición de la estrella, del eje y de la variación del tiempo, ya es realmente absurdo, y sí lo puedo decir en cierto modo, muy estúpido de la gente que no quiera entender o comprender a grandes rasgos qué es lo que se está manifestando. Ya se manifestó, ya si no me quieren creer a mí, pregunten bien en buenas bases de datos, y si no entienden yo les explico cómo se leen estos datos, estas parametrías, y lo ven justamente, dónde pueden ver y ver las variaciones. Y hasta se me hace bastante irónico que personas que en cierto punto me hablaban de condiciones catastróficas y de condiciones del clima o del sol o de ciertas proyecciones, hasta apenas en cuestión de 2 meses se dan cuenta de lo que ocurrió hace 2 años. Y yo por eso les digo, y si soy sinceramente franco con esta condición, de que tengan mucho cuidado a quién le prestan atención, quién realmente nada más está detrás del dinero, porque para unos es más condición de tener más, condición de estatus en cuanto a su percepción del mundo, que realmente le estar informando en unas condiciones bastante concisas de lo que está ocurriendo y va a ocurrir durante 8 años, que es la escala mínima de lo que se está generalizando y se va a ir generalizando con mayor intensidad. Estos huracanes, créanme que no son nada. Esto que estamos viendo no es nada. No es nada a lo que viene, a lo que va a ir modificando y moldeando poco a poco al mundo. Voy a mandar saludos a Ricardo Calupresi Velázquez. Oye, ¿qué piensas que va a pasar con el Sol? ¿Cómo crees que se dará la bajada del ciclo solar? Bueno, ya el ciclo solar ya concluyó. En su punto máximo, que fue de mayo y junio del año 2024, se había notificado que ya había tenido un punto de inversión, había concluido su punto de inversión magnética, y ahorita lo que se está viendo es una estabilización. Eso es lo que se va a ir generalizando. Ya tiene un punto de estabilidad en cuanto a las conformaciones de manchas solares, que se ven las más agrupadas en una posición transecuatorial, pero no significa que al haber ya una menor cantidad de manchas solares, las llamaradas vayan a bajar de intensidad, sino que por el contrario, pueden ser de menor cantidad pero con mayor potencia de emisión directamente. Y termino de contestar la pregunta. He visto películas diarias de las primeras y el Sol se ve muy calmado. Sí, ya, porque ya entró en un punto de declive en cuanto al máximo. Muchos mencionan que según el máximo es en este año, pero no, ya ocurrió el año pasado. Cuando dicen ciclo solar 25 no se refieren al año, para que quede claro. El ciclo solar 24 ocurrió en el 2000, entre el 2017
2018, y no porque hubiera sido en el 2017 se hubiera llamado ciclo solar 17, no, va cumpliendo una fase de observaciones en cuanto al periodo Carrington, que lo delimitó todo este punto de observaciones a partir de 1850 significativamente, y a partir de esas fechas se han visto las progresiones de ciclos solares y se han contabilizado en cuanto a la conformación de manchas solares, menores, máximos, y también hay ciclos pre-Carrington que han ocurrido. Ernesto Bracci: me interesa este punto de aparente traslación cardinal en cuanto a la posición del cenit, y si es que se llama así, el pasaje de los astros en el cielo, con un compañero de Uruguay, no, en Uruguay, permítame, es que si está largo el texto y tengo que hemos observado esa diferencia especial con la luna, nos parece que está al amanecer claramente al sur de lo que normalmente hemos preguntado y consultado a otros, pero solo alguien ha tenido esa impresión. Aclaro que recién en este video entiendo una temática concreta. Me agrada estas publicaciones y por eso lo sigo, gracias. Solo que no había tenido la apreciación suficiente para interactuar. A veces la formalidad del locutor me resulta cantinflesca, sí, realmente sé lo que hay que hacer un poco énfasis o que no le entiendan a ciertos términos, porque es lo que realmente sucede, o algo así, dicho con empatía, obvio, con ejemplo fácil. Muchas gracias por el espacio de difusión y opinión. No, y al contrario, sé que algunos, y si realmente pueda sonar así en términos cantinflescos, que no les entiendan, que los vean muy repetitivos, pero es realmente lo que sucede. En términos técnicos es lo que se está explicando, que es una oscilación, que es una variación, que es la batimétrica, que es las corrientes en chorro, street, todo esto tiene que ver justamente con condiciones ya comúnmente definidas en observaciones del clima. En cuanto al sol, tienen otros términos un poco más complejos, pero es lo que se ha estado viendo y se va a seguir observando. No es una condición en disminución. Permítanme tantito, déjenme hago una pauta, o déjenme si lo puedo mover. Me disculpan si ven el movimiento abrupto. Es que tengo de un punto un árbol y otro me tapa directamente la posición de ocultamiento. Y sí, realmente estos términos no son tan comunes, porque realmente en la escuela muchos no limitan en cuanto a ciertas condiciones, que si para explicar el clima, que si para explicar las condiciones de terremotos, que si para explicar las condiciones del sol. Realmente a veces es mucho el no lidiar de los profesores, porque no hacen de cierto punto entender al estudiante, y si entiende uno lo dicen, pues lo dejan a su suerte, mientras los demás pueden estar con la certeza de lo que se menciona es lo cierto, concreto. Habrá excelentes profesores que digan, no, miren, saben que la explicación es esta, está ocurriendo por esto, y realmente esa pericia de algunos profesores hacen la diferencia tan significativa de lo que se pueda generar. Y yo sí lo he visto en cierto punto, que ante estas condiciones
de muchos profesores, en el no querer dar una explicación un poco más concreta, lo van dejando al aire, y mucha gente se conforma en publicaciones con explicaciones sencillas, y realmente la gente luego busca explicaciones sencillas y se conforman con ciertas condiciones sencillas cuando realmente lo que está sucediendo es mucho más complejo. Él comenta, Esther Martínez, todavía estarán enviando cazahuracanes para analizar. Sí, lo van a estar haciendo, diario van a estar haciendo sobrevuelos que van a estar dándose sorpresas tan significativas de lo que viene y de lo que van a estar observando en cuanto a ese pequeño huracán, en consideración a otros más grandes que se puedan conformar. Ricardo Calufresi Velázquez, me sorprendió hace unos días ver tan al sur, tan arriba la luna. Pensamos que sería algo del periodo lunar. Somos de Paysandú, Uruguay. Sí, y es que es realmente lo que les comento. Si ustedes preguntan a gente ya adulta o mayor que tengan estas observaciones más definidas del sol, que sean agricultores, realmente se van a dar una sorpresa y muy significativa de lo que les va a comentar. Ellos realmente se basan bastante en la observación del sol y sin problema ellos mismos les van a confirmar qué es lo que están viendo, que hay un cambio significativo en cuanto a la posición del sol, ciertas estrellas, y yo que no tengo la computadora para poder realizar las capturas o poder hacer un video corto de cómo es que se hace la comparativa y que puedan ver justamente los gradientes, los grados de observación con el telescopio, se darían cuenta de esta condición. Así, destino o no destino, pues realmente está sucediendo a una condición bastante grande. El que realmente quiera creer o no creer ya es muy de su parte. Saludos a José Carrero desde Caracas, Venezuela. Bendiciones, gracias. Siempre, pero no hay manchas solares. Eso es lo que logro ver. Sí, realmente ya está en disminución las manchas solares, como lo marqué en la publicación de la madrugada. Es que ya entró en un punto de decremento justamente el sol, y que justamente las manchas solares que vamos a estar viendo va a ser más en la cara positiva, de carga positiva del sol. Ahí sí van a ver pequeñas manchas solares, pero sumamente muy agresivas, y doy mi palabra en este sentido, y lo van a ver justamente esto a partir después de septiembre significativamente. Olga Matías, saludos desde Puerto Rico y gracias por la información muy interesante. Y sí, gracias por seguirnos desde allá y que estén bien. Lo bueno que no pasó a mayores. El huracán tenía una fase muy definida de acercamiento, se vio bastante significativamente esta zona de acercamiento, pero aún así en donde está pasando es sumamente cercano para considerarlo. Déjenme muevo, es que tengo unos árboles y realmente a mí no me limita las observaciones, pero quiero enfocar una nube de las famosas que resplandecen tanto. Ahí está. Voy a quitar el enfoque. Unas se llegan a conformar como nubes iridiscentes, pero es justamente por la conformación elevada que llegan a presentar. Y como pueden ver está muy luminosa, pero es principalmente por la conformación de cristales que llega a poseer. Es por el tipo de reflejo. Todo eso que ven ahí son cristales y pueden ver cómo interactúan las capas atmosféricas. Una tiene una gran cantidad de humedad y la otra está interactuando con el corriente en chorro directamente.
está aprovechando el ocultamiento de sol en una nube. Y realmente créanme que este tipo de nubes van a ser más comunes de lo que uno cree. Ya la está tapando otra nube frontal. Y todas estas manifestaciones y significativas que se ven de estas conformaciones de nubes y de todo lo que se va a estar generando es justamente por esta fase de proceso. Realmente es muy complejo lo que se viene. Realmente uno no bromea, quiere o intenta hacerlo más claro. Yo les digo, no, a lo mejor no seré la voz más romántica o más empática del Facebook, pero sí realmente intento ser claro con la información, porque pues no es fácil darla. Y hasta incluso estaba viendo otros videos de unos meteorólogos, se les hizo difícil la noticia sobre el huracán Erin, que en cuestión de horas ya había pasado de una categoría a otra. E incluso unos tragándose la saliva estaban que no se creían lo que estaba ocurriendo, y realmente muchos no se creen lo que está ocurriendo con este tipo de huracanes, pero pues uno está ahí al tanto en cuanto a lo que se pueda, y todas estas condiciones tan extravagantes del clima que se van a ir presentando. Martínez Esther, gracias por contestarme, Dios bendiga. Al contrario, gracias. José Carrero, gracias, infinitamente gracias. Muy presentes, bendiciones, saludos hasta Venezuela, y también igual espero dar ciertas noticias de esa zona, que no pase a sobremayores ciertas condiciones que no se vayan a generar en cuanto a los huracanes y toda esta condición, ya que hay un patrón actualmente definido, pero que no se vaya a modificar de más lo que uno también está ahí observando, que se vayan a generar estas condiciones sumamente raras del cielo. Y Ricardo Calvo Pérez y Velázquez, oye, otra cosa, estaba esperando coincidir para estar en vivo contigo, gracias, pero has visto ovnis entre tantas observaciones, no sé si se puede hablar de esto aquí. Sí, realmente sí hemos visto objetos, algunas transmisiones del pasado que ya, como vuelvo a decir, ya las han de haber eliminado mismo Face, porque hizo toda una modificaciones bien importantes. Anteriormente, con el primer ocupaba un ocular de la marca del telescopio, y fueron años de modificaciones para poder ir haciendo las variaciones en cuanto a lo que se observaba con el sol. Esto sí lo platico abiertamente, porque en esos años realmente uno transmitía lo del sol y se veían cosas raras. Transmitía en ciertas condiciones de la luna y se veían objetos raros que pasaban frente a la luna. En algún momento intenté hacer seguimientos de ciertos objetos, pero realmente el Face eliminaba los videos en esos años, y sí fueron bastantes. No había la posibilidad de que los pudiera descargar, no tenía equipo moderno en esos años, yo les llamaba equipos de emergencia, porque no eran de gran costo, de gran gama, para poder generar ciertas modificaciones en la imagen. Eran tomas no tan complejas, pero sí se han visto objetos raros, y realmente condiciones raras que se llegaron a observar. En cuanto al sol, también se han visto objetos anómalos cruzando frente al sol, y realmente lo han visto en publicaciones. Tan solo lo que ocurrió en mayo del año pasado, previo a la tormenta más importante, igual también puedo constatar que se vieron objetos. En esos momentos estaba en lo que encargaba la transmisión. Hubo 2 ocasiones que pasó un objeto, pero una persona en Estados Unidos logró grabarlo. Lo subí
justamente son condiciones raras. Realmente no se ha visto, pero sí puedo constatar y asegurar que se han visto cuestiones raras cruzando frente al sol, que no son normales, que no son habituales, que realmente no son globos o objetos dentro de la atmósfera, porque ustedes mismos han visto las fotos o variaciones de la óptica en cuanto a batalla el obturador por generar observaciones, principalmente por las capas de nubes que se llegan a conformar. Entonces captura capas intermedias o bajas y batalla ahí el obturador para intentar enfocar. Entonces si yo quiero enfocar esta, se me dificulta porque tengo que hacer justamente estas fases de ajuste significativos para poder, primero, este es un árbol y esta es la condición de la nube que se ve en la parte de atrás, y como el árbol se mueve frente a ellas, varía la obturación y es muy sensible esta cámara ante estas variaciones, y es como he podido determinar ciertas condiciones de objetos tan lejanos como muy cercanos. ¿Por qué? Porque el sensor de la cámara no miente ante estas condiciones. Pero contestando la pregunta, sí, se han visto cosas raras. Tengo pendiente de la modificación del telescopio. Realmente hay una persona a la cual se le va a dar una semana directa de conversación, porque fue una de las personas que apoyó directamente este proyecto, que sí es un pendiente, y más que nada ahorita ya con una disposición un poco más ligera, pero también esperando ciertas condiciones de pedidos o que puedan generalizarse para también distribuir las condiciones de tiempo y de trabajo. Ya nada más faltan unos detallitos en cuanto a modificar el soporte y otras partes del frente del telescopio. Va a ser una de las personas afortunadas en ver justamente transmisiones constantes que apoyo y que ya se le había dicho de tiempo atrás en cuanto a esta modificación importante del telescopio para hacer seguimiento de llamaradas solares. Esto en cuanto a la variación del sol, porque uno piensa que el sol irradia de una forma constante la luz, pero se van a dar unas sorpresas distintivas cuando vean estas variaciones en los rayos directamente de la luz solar. Él va a ser uno de los primeros, y de que se pueda ver algo en esas transmisiones o videos o timelapse que se puedan generar, sí, realmente va a ser bastante impresionante lo que se pueda observar. Primero porque el filtro limita el fondo del sol y nada más filtra la luz directa, pero el poder ver la corona solar, ahí sí van a haber ciertas condiciones muy interesantes. Y yo ya he hecho unos experimentos aquí cortos, de corta duración, pero es realmente un trabajo muy arduo, porque como se maneja otra calidad de filtro y casi la luz es directa, el riesgo de que se queme el lente de la cámara es mucho mayor al de otras ocasiones. Y yo realmente no tengo fondos como para decir, chin, se quemó este lente y voy y compro otro al chas y seguimos con la transmisión. Y no, realmente estoy intentando cuidar los recursos a como se los tengo permitidos. A Mauro Becioya, el que no quiere entender de todo este planeta que es manejado por extraterrestres, ¿no? Pero es que no es nada. No, realmente créanme que si hubiera ocurrido por una condición extraterrestre, ni siquiera ellos tendrían una facultad tan grande como para modificar el eje terrestre. Y habría sido mucho más obvio de lo que nosotros pensamos, en condiciones mucho mayores, pero estas modificaciones directamente son por pulsaciones externas desde el otro lado de la galaxia y directamente del Sol. Esto sí lo puedo asegurar. Y las fechas coinciden con las variaciones significativas que se tienen registradas en cuanto a la variación del eje terrestre. Contestando algo a Matías, ya tenemos que estar preparados para todas las cosas que se vienen. No son tan fáciles y tenemos que orar. Sí, en cierto punto sí,
más que nada yo lo que sí hago la invitación que fuera de, no les digo que tampoco se desapeguen de su religión, cada quien tiene un punto de fe, un punto de partida, pero si es un punto en el cual puedan encontrar su paz mental, sí sugiero que estén conscientes, que asuman ciertas condiciones que se vienen y que si pueden encontrar un cierto punto medio para que puedan aclarar su mente en ciertas condiciones, lo hagan, pero que no se dejen llevar por un fanatismo que en vez de ayudarlos los ciegue y literalmente se los trague la tierra vivos. Anilom, excelente tarde, gracias, saludos desde la distancia y Ricardo Calvo Presi Velázquez, qué impresionante, parece que vivimos en una pecera. Sí, realmente sí es bastante complejo el panorama. Realmente nuestro planeta es tan dinámico pero tan sensible a cambios tan significativos que no se niega el cambio climático, no se niegan estas condiciones que se están presentando, pero sí realmente lo menciono desde un punto objetivo. Lo que estamos justamente definiendo y observando en cuanto al clima son realmente condiciones únicas, y esto de la oblicuidad no es una condición nueva que pueda decirse es nueva, porque ya ha ocurrido en el pasado, y en el cuanto pueda durar el clima con una estabilidad propia, pues tampoco es muy determinante, porque el hombre ha involucrado un cambio climático, el hombre ha tenido ciertas condiciones de alterar el clima, y si eso no se niega, 0.2, 0.3 grados cada 5 o 6 años, ya ni cuando fueron los periodos más agresivos de proliferación industrial hubo cambios significativos, pero fueron por puntos porcentuales de grado, pero realmente cuando se movió el eje se vio un salto significativo de 2 grados que se tenían proyectados justamente hasta el año 2050, y realmente el hombre pudo haber ejercido una modificación importante en cuanto a las emisiones de efecto invernadero por otros 20 años más, y sin problemas habrían generado cambios tan importantes, habrían variado, o habría sido una variación se estima de 0.6 a 0.7 grados centígrados. Con eso lo digo todo. Y realmente lo que ocurrió con el cambio del eje, que se modificó todo esto, en vez de ver un incremento significativo de 1 grado, se generaron 2.3 grados significativos del cambio climático, y esa alteración por 1 grado significa que hay empujes significativos de corrientes masivas térmicas, se altera el clima, se alteran los factores atmosféricos, pero ya cuando son 2.3 grados en cuanto a la temperatura, ahí sí ya se genera un desorden significativo, y esperemos no se vuelva a generar esto, porque si llegan a haber otras modificaciones de otro 0.5 porcentual cercano a los 3 grados acumulados, ahí sí no va a ser bonito el panorama, porque se genera un punto de descompensación irreversible ante el clima, y en vez de generarse puntos estáticos intermedios, es una constante de variaciones atmosféricas más significativas, tormentas constantes, flujos de humedad relativos muy significativos, ríos atmosféricos, conformaciones ciclónicas mucho mayores, arrastres térmicos cada vez más brutales, y es realmente a lo que uno podría decir se quiere evitar que suceda, y no se desea en ninguna forma, porque ahí ya realmente el hábitat es insostenible, y si de por sí 8 años para un ajuste se hacen largos, 32 o 35 años es realmente un
tiempo mucho mayor a lo estimado. Bueno, ya se ocultó el sol, está muy nublado, está haciendo bastante fresco por acá. Esperando tengan una excelente tarde en compañía de los suyos. Se va a seguir revisando sobre estas condiciones del huracán Erin. En cuanto se llegue al punto límite de la categoría 5 se va a notificar, y yo realmente lo menciono de que no se sorprendan si llegan a haber puntos de incrementos de más allá de 350 a 375 kilómetros en la velocidad del viento, porque si esas corrientes son existentes en alta atmósfera, realmente no le va a costar nada a la Tierra poderlas realizar en un huracán. Las nuevas variaciones climáticas que se vienen, y es parte de lo que podría decir en cuanto a las nuevas categorías de los huracanes que se esperan y de las conformaciones que se van a ir observando. Entonces, estas corrientes de velocidad o flujos de corrientes en chorro, que generalmente varían entre los 200 a 300 kilómetros por hora, créanme que 400 kilómetros por hora no le van a hacer ningún problema a la Tierra poderlos generar, y más con estas condiciones más agresivas de los huracanes. Sin más por el momento, que tengan una excelente tarde en compañía de los suyos, y estamos al tanto en cuanto a lo que se pueda informar y ofrecer de información al respecto. Ricardo Nosmo, buena transmisión amigo, al parecer escucharte, un gusto conocerte un poco más y un abrazo desde Latinoamérica. No, al contrario, gracias a ustedes por darse el poquito tiempo y más que nada por la atención que puedan hacer ante estas transmisiones. Realmente no hace lo posible de intentar explicar a lo más. Y nos saludas desde el grado 32 sur, órale, sí, desde Uruguay. Saludos desde acá, desde la región 19 norte, 99 oeste del hemisferio. Que tengan una excelente tarde en compañía de los suyos.